empecé con un párrafo, un versículo que está en 2 Timoteo, en 3, 16 y 17. Les decía hace unos cuantos domingos, no sé si recuerdan, que había una versión de la Biblia en donde decía una palabra rara. Ya la redescubrí. Hay una versión de la Reina Valera, versión 1977. Yo nunca la había oído. Me enteré de ella por una cuestión del trabajo. Sucede que en estos versos, seguramente ya los han oído, ya los conocen. Es donde dice que toda la escritura es útil, dice, para algunas cosas, inspirada por Dios, útil para enseñar. Y bueno, si me acompañan ahí, se los leo en esta versión para que comparemos. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Si no tienen Biblias, acá a la derecha tenemos un par de Biblias que les podemos prestar. ¿Es correcto? 3, 16 y 17. Entonces, dice en esta versión que tengo yo, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente apto, bien pertrechado para toda buena obra. Yo nunca había oído esa palabra, pertrechado. ¿Alguna vez la habían oído? No. Estaba más fácil esta versión, la 66. Se bien enteramente preparado, bien pertrechado. Bueno, el punto que les hacía yo cuando les mencionaba yo este verso es que sucede que cuando estamos leyendo la Biblia hay vamos a decirle así, ha habido un vicio que siento que se ha desarrollado en la iglesia y que de hecho lo vemos en la palabra en algunas ocasiones con el ministerio de Jesús mismo, en que se está hablando de la palabra, se está estudiando la palabra y en algunas personas al momento de estar estudiando la palabra y de tratar de profundizar su conocimiento de Dios, se enfocan tanto en la palabra que se olvidan de Dios. Y entonces se vuelven expertos en la palabra, pero no se vuelven expertos de Dios. Entonces yo les estaba señalando esto hace unos domingos, y de hecho han sido creo que 2 ocasiones en las que les he hablado algo al respecto, y quisiera hoy culminar con la idea, porque como que siento que lo he dicho en 3 etapas. La primera, romper todo esquema religioso, que dejemos de ver la Biblia como sin dejar de valorarla por lo que es, que no sea nuestro fin, sino que sea nuestro medio. El propósito de la palabra es llevarnos a Dios. Cometemos un error cuando nos estacionamos en la palabra. Y entonces, por ejemplo, les señalaba yo el caso de algunas personas que por su enfoque en la palabra pierden el concepto, pierden el propósito de Dios. Entonces, por ejemplo, ¿de qué me sirve que me digas, no sé, que me digas, por ejemplo, que si no conozco al Señor me voy a ir al infierno, si la actitud con la que me lo estás diciendo no refleja el amor de Cristo? Ese es el tipo de personas que usan la palabra, que dicen la palabra, y puede estar técnicamente correcto, pero lo están haciendo con un espíritu incorrecto.
la palabra dice que si no amamos a nuestro hermano que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios que no vemos? Entonces, está todo perfecto de que me digas la verdad, pero dice la palabra que lo hagamos en amor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay gente que se enfoca más en estar en lo correcto en la letra, sin preocuparse de estar correcto en el espíritu. Y eso lo señalaba Jesús. Y bueno, de eso se trató la primera sesión. La segunda sesión era algo similar. Les hablaba yo acerca de cómo veía Jesús la Biblia. Era parte de mi propósito. Tratar de romper la tradición es difícil, porque la tradición es intocable en nuestros círculos. Meterte con la religión, es triste, ¿no? Hay una tradición cristiana. En algunos momentos no es malo, pero a veces nos estorba. Y creo que en este caso, a eso me estaba refiriendo, el no adoptar una religiosidad cristiana, ¿no? Tal vez muchos vienen de otra religión y llegan al cristianismo y dicen, no, ¿cómo ver religión en el cristianismo? Bueno, ya con unos añitos en el medio, te das cuenta que también existe la religión dentro del cristianismo. Se los puedo decir, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Es una nación, en su mayoría, por decirle así, cristiano protestante. Pero tan pagano un pseudo cristiano de allá como un religioso de acá. ¿Me explico? No, el llamarse un cristiano no quiere decir necesariamente que eres un seguidor de Cristo. A eso es a lo que me refiero. Hay veces que se está llamando a la gente, Jesús lo dice en la palabra, dice, muchos de ustedes me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que les digo. Eso es lo que yo quiero enfocarme. No quiero que seamos ese tipo de personas. Si somos personas que conocemos y valoramos la Biblia, bien, si lo estamos haciendo en la guianza del Espíritu. Le estaba yo diciendo este verso que escribe el apóstol Pablo, dice, mas la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Podemos ser muy conocedores de la palabra, pero podemos ser muy ignorantes de Dios y de su Espíritu. Y eso es lo que yo quiero evitar. No quitándole valor a la palabra, sino poniéndole en la posición correcta. Es un medio para conectar a Dios. Y quiero que te pongas a pensar. Ahora, gracias a Dios, vivimos en una época en donde debemos poner hasta 7, 8 Biblias en un aparatito. Hace 200 años, ¿tenías aparatito? No había aparatito. Hace 15 años no había aparatito. Hace mucho tiempo la gente no tenía acceso a la Biblia como la tienes ahora. ¿No podían ser cristianos entonces? ¿Eran malos cristianos entonces? No. Podían conocer a Dios, podían conocer y valorar la palabra. ¿Sí me entienden? Ahora tenemos la oportunidad de conocerla, valorarla, aprenderla, pero tenemos que ponerla en perspectiva, y es lo que me refiero. Me parece muy triste cuando la gente utiliza la palabra para hacerle daño a los demás. Jesucristo detuvo un momento, si se recuerdan, aquel momento en donde abrió un grupo de religiosos que querían matar a una mujer a pedradas, porque la Biblia les decía que la tenían que matar a pedradas. Pero Jesús conocía que esa no era la manera correcta, y entonces disuade la situación. ¿Estaban utilizando la palabra? Sí, pero la estaban usando incorrectamente. Y en varias ocasiones Jesús enfrenta este tipo de cosas, que les digo, esto lo mencioné hace un par de sesiones. Y entonces ahora quiero irme hacia lo que es el valor de la palabra desde el punto espiritual. La Biblia tiene un valor espiritual y tiene una utilidad espiritual, que lo dice la misma Biblia. Jesús mismo utiliza la Biblia en este término, en esta modalidad. Y creo que es importante, después de romper ese esquema religioso, que podamos colocar la palabra de Dios en una posición correcta. Y esta es una buena guía, ¿no? Estos 2 versículos de Timoteo, donde dice que la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente apto. Y en esta versión dice, bien pertrechado para toda buena obra. La tuve que buscar en el diccionario, yo no sabía. Bien pertrechado. Bueno, para empezar esta sesión quiero contarles un testimonio acerca de cómo a mí me ha servido la palabra en el ámbito espiritual. Sucede que hace algún tiempo Dios me ayudó a empezar a controlar mis pensamientos. Yo no sabía que tenía yo que controlarlo. Así como uno tiene que controlar su apetito, como tiene que controlar sus deseos, los que sean, sus necesidades, las que sean, uno tiene que aprender a controlar, a moderar lo que pasa a través de la cabeza de uno. No sé si sabías, pero la Biblia habla de esto también. Cuidar lo que estás pensando. Vamos por favor a 2 de Corintios capítulo 10, si me acompañan. 2 de Corintios capítulo 10, vamos a ver versos 4 y 5. Les estoy hablando acerca del valor espiritual de la palabra. ¿Para qué nos sirve la palabra? O sea, si no vamos a usarla como lo usan los religiosos, entonces ¿para qué la vamos a usar? ¿O cómo la vamos a usar? ¿Cómo vamos a utilizar la palabra?
Y entonces estoy empezando con esto de un testimonio de cómo a mí Dios me ayudó. Dice ahí en 2 Corintios 10, versos 4 y 5. ¿Ya están por ahí? 4 y 5, sí. Ok, dice la palabra. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Eso quiere decir, no son físicas. No son, no son una espada, una pistola, una metralleta. No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? Dice el verso 5, derribando argumentos. ¿Qué es un argumento? Sino un pensamiento, un razonamiento. La palabra, bueno, dice, las armas de nuestra milicia, las armas que podemos usar tú y yo, no son físicas, sino son espirituales. Poderosas en Dios para derribar, ¿qué? En este caso, argumentos, ideas, pensamientos. Derribando argumentos, dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Yo lo interpreto así: toda cosa que te separe de la comunión con Dios, de conocer a Dios. ¿Qué te aleja de Dios? El pecado. Derribando toda idea que te está llevando hacia el pecado. Así es como lo estoy entendiendo este verso. Dice, y llevando cautivo, ¿todo qué? Di conmigo, pensamiento. Di conmigo, idea. Ocurrencia. Llevando cautivo todo eso, dice, a la obediencia a Cristo. Entonces, ahí les va cómo se ve esto cuando lo empecé a aprender a usar. Ustedes seguramente les ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, que estamos viendo un programa de televisión, estamos viendo una película y de repente, como dice mi papá, un sabanazo, ¿no? Una escena sensual, una escena de intimidad. Dependiendo de la película, dependiendo del canal, hay veces que enseñan más o menos los cuerpos participantes, ¿no? Y entonces, ese tipo de cosas, algunas veces, no siempre, pero algunas veces, me impactan y tienen un efecto en mí. Y entonces de repente veo una escena y de repente qué tan gráfica sea, qué tan de golpe sea, puede causar en mi corazón una propuesta. La propuesta es: David, ¿vas a saborearte esta imagen o la vas a dejar pasar, la vas a olvidar? Y es una propuesta, es una idea. ¿Estamos de acuerdo? Es un argumento. Y es un argumento que yo tengo que aprender a llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Aquí dice, cautivo a la obediencia a Cristo. Y entonces, ¿qué empecé a hacer? Empecé a llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. De pronto venían esas ideas y entonces la propuesta del enemigo es: lo dejas pasar por tus ojos, llega a tu cabeza, lo recibes, lo procesas y genera en tu corazón. Dice la palabra que el pecado va de acuerdo a la concupiscencia, que es el deseo. ¿Deseas eso que estás viendo? Y entonces tú tienes que elegir si lo deseas o no lo deseas. Tú tienes que elegir si lo recibes o no lo recibes. Si lo ves y dices, ya, de bien, luego, ya, basura, lo tiras en la computadora, lo dice, a la papelera de reciclaje, lo mandas a volar, o lo decides recibir, analizar, pensar, meditar y permitir que en tu corazón se genere, como dice la palabra, dice el Señor Jesús, si has visto a una mujer con lujuria en tu corazón, es como si hubieras adulterado con ella. Esas son las dos opciones en este ejemplo que les estoy dando. ¿Qué voy a decidir? Pues lo que aprendí a hacer es decir, en el nombre de Jesús, llevo este pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevo este pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Como quien dice, yo soy el agente de aduanas en mi mente. Y entonces llega el pensamiento y yo le digo, ¿pasa o no pasa? Le sello su pasaporte y lo dejo pasar, o lo mando de indocumentado a que lo retachen. Depende de mí, es parte de mi voluntad la decisión, un lado u otro. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo pasa cuando, por ejemplo, viene una mentira. Un ejemplo, a ver, así fresquecito se los doy. Sucede, ¿ven este proyector? Sucede que hay una familia que usualmente viene con nosotros, que usualmente trae el proyector. En esta ocasión no vinieron, nos hablaron por teléfono que se iban a quedar en otro lado, pero que habían dejado el proyector con el vecino de aquí a 2 locales, un negocio que vende comida. Y entonces esta persona vino conmigo y me dijo, oye, fíjate que vino esta persona y me dejó encargado el proyector, ¿te lo doy de una vez? Sí, claro, gracias, muchas gracias. Ya lo recibí. En esas me muevo, no lo mido bien y se me cae al piso el proyector. Y entonces, ¿no? ¿Qué pasa si se echa a perder el proyector? Inmediatamente la vida en mi cabeza, pues nadie supo, nadie lo vio. No le digas, si se echó a perder,
Oye, no sé, fíjate que no sirvió. Fue una idea. No estaba yo en la situación, no vino esta persona, ni siquiera sabía yo si se había dañado o no, pero ya estaba en mi cabeza la mentira proponiéndome, hey, si quieres te ayudo. Si quieres te ayudo a salir del problema. ¿Qué es eso? Es un pensamiento que me está alejando de Dios, que si yo lo compro, me aleja de Cristo, es un argumento que tengo que aprender a derribar. ¿Sí me explico? Bueno, entonces aprendí a hacer estas cosas. Aprendí a decir en el nombre de Jesús. Y antes lo hacía así literal. Venía una idea en mi cabeza, buscaba yo un lugar en donde no me viera nadie raro y decía yo en el nombre de Jesús llevo este pensamiento a la obediencia a Cristo. Y aprendiendo a hacer eso, aprendí a que yo estoy en control de mis pensamientos y que yo tengo dominio sobre mis pensamientos, y me ayudó Dios a que estas cosas a veces ya no tienen el mismo efecto que tenían. Antes me causaba más efecto ver una cosa en la televisión, o me movía más el tapete pensar en una mentira o lo que sea. Era más difícil que ahora. O sea, he podido dominar. A eso me refiero con el valor espiritual de la palabra. La palabra nos está hablando de una realidad espiritual la cual podemos echar a andar. ¿De qué sirve que yo me sepa estos versículos que estén en la Biblia si no los vivo? Ahora, por otro lado, ¿de qué sirve si los estoy usando mal? ¿Me explico? Necesitamos conocer la palabra y utilizarla de acuerdo al propósito de Dios, no de acuerdo a nuestro propósito, sino al propósito de Dios. Por eso les decía yo la sesión pasada, aprender a ver la Biblia como la veía Jesús mismo. Entonces, como testimonio, sí sirve. Y seguramente tú lo has intentado. Y seguramente alguna vez has leído la palabra y algo te brincó y fue la palabra de Dios para ti. Pero estamos de acuerdo que así como ha habido esos momentos que te brinca la palabra, ha habido muchos que no. Hay veces que es literal y sin despreciarla. Es papel con una impresión, con tinta. ¿No? Les decía yo la vez pasada, han leído en la mayoría del libro de Números. De pronto dices, oye, qué flojera. Así y había 500,000 de esta cosa y 10,000 de la otra. Y fulanito tuvo 4 hijos. Y de esos 4 hijos nació perenganito y fulanito y sutanito. Y tú así, ay, qué bueno que me tocó leer esto. ¿No? Y mejor te llena más un salmo, o te gustaría más leer un evangelio. Y sí pasa, es normal. Ahora lo que sucede es que cuando Jesús leía la Biblia, aparentemente para él era similar. Había párrafos que para él eran más importantes. En una de esas le dice Jesús, dice, se les olvidó las cosas, como dice, Mateo 23, se me acaba de ocurrir eso, déjenme ver. Mateo 23 dice, denme tantito, se los busco. Y si no es ahí, es uno de los que son, ya saben que a veces se repiten, ¿no? Los versos en los diferentes evangelios. Dice, no, yo creo que es en nosotros. Bueno, dice algo así, bueno, en inglés me lo sé, dice the weightier matters of the law. Dice los asuntos más importantes de la ley. Cuando dice hay que hacer dice justicia, misericordia y fe. ¿Sí recuerdan? Dice el Mateo 23, dice, hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino y dejan lo más importante, ahí está, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ahora, cuando dice lo más importante de la ley, quiere decir que si hay más importante, habrá algo que no sea tan importante. Criticaban a Jesús por haber sanado a una persona el día sábado, porque la ley decía que no se debe trabajar el sábado. Y entonces Jesús sana a esta persona, y entonces quieren matar a Jesús porque dicen, no, ¿cómo puede ser que alguien de parte de Dios esté trabajando el día sábado? Dice, y no sean hipócritas, si ustedes ven a su burrito que se queda ahí atorado en sábado, lo ayudan a salir. No lo van a dejar ahí tirado en el piso. Me están criticando porque estoy sanando a alguien el sábado. ¿Qué pasa con esta persona? Estas personas habían puesto la palabra por encima de la presencia de Dios, por encima de la voluntad de Dios, por encima del Espíritu de Dios. Y entonces llega Jesús y les dice, ¿saben qué? Se están equivocando. Si ustedes hacen eso, están tergiversando la palabra de Dios. Lo que tienen que hacer es lo más importante. ¿Qué es más importante? Según estos versos está diciendo, es lo importante, dice, la justicia, la misericordia y la fe. En el Antiguo Testamento este párrafo lo dice justicia, misericordia y la humildad. Así lo dice en el Antiguo Testamento. Es una cita. Está citando Jesús el Antiguo Testamento.
las cosas más importantes de la ley. Entonces, si hay cosas más importantes, debe haber cosas menos importantes. Hay que saber qué está diciendo Dios en la situación. Y a eso me refiero. De pronto la gente usa la palabra y no sé, por ejemplo, ustedes han oído y seguramente lo han dicho, seguramente lo valoran. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Saben de qué habla ese verso? De cuando no tienes lana. Está diciendo Pablo, he aprendido a tener mucho, he aprendido a no tener nada. Sé estar bien con lana o sin lana. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, ¿qué pasa? Sacamos del contexto del verso. Es una buena frase, está padrísima, ¿no? Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece y estás pensando en, no sé, levantar 2 garrafones. Tal vez no aplica. O sea, qué bueno que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pero igual no puedes cargar 2 garrafones. Igual y nada más puedes cargar 1. ¿Me explico? Tenemos que aprender a utilizar la palabra de acuerdo al Espíritu de Dios. Y no poner el Espíritu de Dios por debajo de la palabra. El Espíritu de Dios debe estar por encima de la palabra. Porque dice la palabra, dice, Él es quien nos guía a toda la verdad. Podemos de pronto olvidarnos de la verdad. Podemos tergiversar, les digo, la palabra. A veces nos equivocamos. ¿Cuántas veces no te has equivocado? ¿Cuántas veces no has leído un verso y de repente dices que te llena de ánimo y quién sabe qué y después ya no te salió? ¿Qué pasa ahí? Hace falta conocer más al Espíritu de Dios. ¿Cuál es el problema? Cuando vemos la Biblia como un callejón sin salida. Cuando decimos, es que la Biblia tiene una solución a todo. No, Dios tiene una solución a todo. ¿Que te puede dar a través de la Biblia? Sí, segurísimo. Pero igual te la puede dar a través de otro lado. Igual te puede inspirar una idea. ¿De dónde crees que salió la Biblia? Pues de una inspiración en la cabeza de alguien. ¿Pero quién es el originario? Dios. Dios es el objetivo principal. Dejemos que la Biblia nos lleve a Dios. Si la Biblia para ti es un callejón sin salida, no estás usando bien la Biblia. La Biblia te tiene que referir a Dios. Si de repente, por ejemplo, mucha gente dice, bueno, es que la Biblia no habla de esto. Pues sí, la verdad, la Biblia no decía qué hacer con los narcotraficantes. Yo no lo leo en la Biblia, qué hacer con los narcotraficantes. Tal vez me dice qué hacer con, no sé, el extranjero, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento habla de cómo tratar al extranjero. Pero no dice qué hacer con los narcotraficantes. ¿Qué tengo que hacer? Pues pedirle a Dios una solución. La palabra de Dios no dice, oye, debes o no invertir en el mercado de valores. Pues no, la Biblia no dice, tienes o no que meterte en tal negocio, tienes o no que escoger tal o cual carrera. Pues no sé, pregúntale a Dios, pero que la Biblia te lleve a Dios. ¿Me explico? Dice, vamos a brincar a otro verso, por favor, si me acompañan. En Hebreos 4:12, que más o menos tiene que ver con esto, que es, quiero decirles cómo la Biblia habla acerca de la palabra como la espada del Espíritu. La Biblia no es un libro de conjuros. Muchas veces así la gente la usa. No es un libro de conjuros. No es un libro de recetas. Son testimonios de gente que conoció a Dios, que interactuó con Dios y que nos dejaron escrito su testimonio de qué es lo que sentían de parte de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahorita les hago un comentario acerca de la palabra. Dice, más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta penetrar el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. La palabra de Dios nos ayuda a conocer, pues la palabra que aquí usa es discernir, entender las cosas espirituales. Aún nuestro propio corazón, ¿no? Como dice por ahí un versículo, si no había ley de Dios, sin la ley de Dios no hubiéramos sabido qué estaba bien y qué estaba mal, no hubiéramos conocido qué está bien y qué está mal. Entonces cuando llega la palabra de Dios me puede ayudar a entender las cosas que me acercan a Dios y las cosas que me alejan de Dios. Y de pronto, algo muy inocente como... Bueno, no es inocente, porque conozco la palabra de Dios. Como lo que les decía acerca de la mentira, acerca del proyector, se rompe, se lastima. Bueno, se pongo un ejemplo en donde sí tuve que pagar el precio. Estaba yo saliendo de mi estacionamiento, ahí nosotros vivimos en un departamento, abajo está el estacionamiento.
Y entonces era de mi, no sé, estaba yo el primer mes que vivía yo ahí, estaba apenas ahí midiendo las paredes y pum, que le doy un golpe a un coche de los otros que estaban estacionados en el estacionamiento. Nadie me vio, yo fui el único que se enteró, no hay cámaras de seguridad, bien me pude haber ido y quién sabe quién fue. A mi coche no le pasó nada, fue nada más con una de las esquinitas de la camioneta. No es cierto, en ese entonces tenía una camioneta que tenía una llanta atrás. Entonces con la llanta de atrás me recargué en contra de la cajuela de la persona de atrás y igual nadie se hubiera dado cuenta, pero sabes que yo me di cuenta. Y pues no sé, reparación de 1,500 pesos, 2,000 pesos. ¿Te confiesas o no te confiesas? Igual y nadie se entera. Son 2,000 pesos que necesitas. Son 2,000 pesos que al rato te son un hueco de 2,000 pesos en tu presupuesto, en tu ritmo de gasto. ¿Qué vas a hacer? Entonces, pues mi convicción fue confesarme. Entonces le dejé un papelito, vecina, ups, por favor, dame chance, conozco aquí unas personas, si quieres podemos llevar el coche a repararlo cuando tengas oportunidad. Me confesé y me fui y me costó mi lana y ouch. Pero ¿sabes qué? Si no está la palabra para decirme entre el bien y el mal, igual y para mí es y me voy. Y nunca vuelvo a pensar del asunto. Pero ¿qué pasa? Llega la palabra y me enseña a discernir. Empieza a cortar, empieza a separar. ¿Sabes que este pensamiento no es un pensamiento de Dios? Es un pensamiento del enemigo. Es un pensamiento mentiroso, es un pensamiento engañoso, irresponsable. No estás amando al otro como quieres que te amen a ti. No estás tratando al otro como quieres que te traten a ti. No estás tratando a los demás como quieres que te traten a ti. Si estás en esa situación, ¿qué harías tú? Pues a mí me gustaría que me dijeran, si alguien le pega a mi camioneta, no se la hago de bronca, ayúdenme por favor a repararla. ¿Verdad? Entonces, pues eso es lo que hay que hacer. Llega la palabra de Dios, me revela esta verdad, pues es lo que tengo que hacer. Y ya, pues Dios me ayudará a conseguir un poquito más de lana y a tener más cuidado para que no me vuelva a pasar. ¿Me explico? Pero ¿qué pasa si no está la palabra? ¿Qué pasa si no conoces la palabra? Igual y dices, ay, qué bueno que nadie me vio. Gracias Dios porque nadie me vio y te vas. A veces así pasa, ¿no? Hemos oído del ladrón que entrando a la casa se persina para que no le vaya mal, para que no lo cachen, agradeciendo el botín. Eso está mal. Es más, fíjense, el concepto, mentira piadosa. ¿Saben qué quiere decir piadoso? Temeroso de Dios. Eso es piadoso. La piedad es el temor a Dios. ¿Cómo puedes mentir mientras le estás teniendo temor a Dios? No se puede. No se puede. Es como decir, no sé, Hitler amoroso. Hitler ama judíos. No existe. No se puede. Es una tontería. Pero la gente lo dice. Bueno, si no dice piadosa, a veces dice blanca. Pues sea blanco, sea morena, de todas maneras está mal. No, dicen envidia de la buena. Envidia de la buena también. Sí. ¿Sí me explico? Pero ¿qué pasa? Viene la palabra y la palabra nos prende el foco de estas cosas, la aprendemos a aplicar y es una verdad. Insisto, se lo estoy diciendo ya cuando le quitamos lo religioso. Entonces, si no saben de qué les estoy hablando, en internet estamos subiendo los videos, los pueden ver en otra ocasión. Entonces, dice aquí en esta palabra que es una espada, ¿no? Una espada. Vamos a otro párrafo, por favor. Este concepto de la espada del Espíritu es en Efesios 6:17. Efesios 6:17. Está hablando de la armadura espiritual que nos debemos de poner. Oí una persona dice, yo no me la pongo todos los días porque en la noche no me la quito. Pónganse su armadura y no se la quiten. Dice, tomen el yelmo de la salvación, el casco de la salvación, cuidando los pensamientos. El yelmo de la salvación dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces Dios habla
Dios habla y esa es nuestra herramienta. Con eso te defiendes, con eso atacas. Por eso es que Jesús, cuando estaba en el desierto, que lo vimos hace unas veces, se defiende del ataque del enemigo con la palabra de Dios. Ahora, fíjense, no es cualquier escritura, y es donde quería hacerles yo una distinción. Cuando en el griego, bueno, ustedes saben que nosotros, por ejemplo, en español, podemos decir un sentimiento similar entre querer y amar. ¿Verdad que se parecen? Son palabras similares, pero que denotan diferente contexto, ¿no? Tienen diferente intensidad. Cuando le dices a alguien te quiero, se siente un poquito diferente que cuando dices te amo, ¿verdad? Bueno, así como en español tenemos dos palabras para un sentimiento similar, en griego, que es el idioma en donde se escribió estos párrafos, existen 3 y hasta 4 palabras que en español se traducen como palabra. Entonces hay 3 o 4 palabras para decir palabra. ¿Sí me entienden o está confuso? Ok. Entonces, cuando aquí está diciendo que es la palabra de Dios, en el griego, la palabra original en griego es en el griego se dice rema. Es seguramente lo estoy pronunciando mal porque es en griego, ¿no? Rema. Pero entonces sucede que hay varias palabras. Hay rema, hay un concepto que se traduce como, bueno, que es logos, que es el que usa en Juan, por ejemplo. En el principio era el verbo, ustedes han oído ese verso. En el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. En español dice verbo, en otras versiones dice palabra. Y hay otra que es grafé, creo, que es cuando es algo escrito, de algo como de donde saca. Ajá, grafé. Y el otro, también creo que es, igual estoy mal, creo que es escritura, no escritura, sino escritura, creo, que es de donde sacamos la palabra escritura, que es la referencia al Antiguo Testamento, que para ellos en ese entonces era la única Biblia que tenían, ¿no? Entonces, cuando aquí está diciendo, dice, tomen la espada del Espíritu, que es la rema de Dios. Al decir rema, el concepto de rema es una palabra hablada. Y ese mismo concepto lo usa Pablo en Romanos 10, 17, cuando dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la rema de Dios. Entonces, está tratando aquí, bueno, por lo menos en el griego hay una distinción que en el español no lo tenemos, que es la diferencia entre cuando algo está escrito y cuando algo se dice. Y ahí es para mí, ahí donde recae la diferencia de cuando algo lo dice el Espíritu Santo y cuando algo está más escrito. Por ejemplo, ese párrafo, todo lo puedo yo en Cristo que me fortalece. Está escrito y qué bueno que ahí está. La cuestión es que lo tiene que decir Dios, tiene que estar fresquecito del Espíritu de Dios para que puedas tú utilizarlo como tu espada. De otra manera, estás aventando versículos, pues sí, digamos, yo no lo castigo, no diría que es malo. Está bien, hazlo, usa los versos. Pero es mejor si le preguntas a Dios qué orar o qué decir. Dice por ahí la palabra, dice, y el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos ni pedir. ¿Cómo pedir? No sabemos. De pronto ni siquiera sabemos qué pedirle a Dios. ¿Cómo podemos confiar en nosotros mismos para utilizar la palabra de Dios sin el Espíritu de Dios? Eso es lo que le critico yo a los religiosos. El hecho de que conozcas la palabra de Dios no quiere decir que conoces a Dios. Un religioso que conoce la palabra no es una persona que necesariamente conoce a Dios. El hecho de que hayas memorizado escritura no quiere decir que has tenido experiencias con Dios. Prefiero 1000 veces más que tengas una experiencia con Dios y que tu corazón cambie, a que sigas siendo la misma persona que puede citar 10 versículos o 20 o 15 o 100. Y yo creo que Dios lo siente igual. Y yo en lo personal siento que ha sido una herramienta que el enemigo ha utilizado para generar entre nosotros separación y darle espacio a esta hipocresía de la cual estaba criticando el Señor Jesús. Gente que se dice cristiana, que actúa aparentemente los domingos, se va a la iglesia y dice o actúa de cierta manera, pero que entre semana no es hijo de Dios, no actúa como un hijo de Dios. Que busca lo propio, que abusa de su posición, que miente si es necesario, que lo que sea, esas cosas que no reflejan a Dios. ¿Qué pasa con esas personas? Le están dando mala fama a Dios. Y si esas personas tienen otras personas a su alrededor que se supone que conocen que son cristianas, le está vendiendo la idea de que los cristianos son gente hipócrita. Y eso me parece pésimo. No sé ustedes. ¿Verdad que es muy malo? Yo pienso que sí.
El error, esto lo escribí, el error del religioso es que confía más en su habilidad de memorizar información respecto a las Escrituras que en la dirección del Espíritu Santo. Qué bueno que te sabes la Biblia. De hecho, yo recomiendo y yo lo veo aún en Jesús. Jesús conocía la Escritura. Pero hay que confiar más en el Espíritu Santo que en tu habilidad de acordarte de lo que dice la Escritura. El otro extremo, que también pasa, es aquel que termina en pecado o en doctrinas equivocadas porque no conoce la verdad bíblica. Eso también pasa. Ay, me guía el Espíritu a que me voy a divorciar y me voy a casar contigo. Ah, ya me volvió a guiar el Espíritu, me divorcio de ti, ahora me caso contigo. Esa persona no está siendo guiada por el Espíritu. Me guía el Espíritu a que nos vamos todos a Israel, pero ustedes van a pagar mi boleto de avión. Digo, no es así, ¿no? Pero no le voy a poner yo límites a lo que dice la palabra, pero yo eso se lo critico a alguno que otra persona. ¿Me explico? Hay veces que se necesita un balance, se necesita un punto correcto. ¿Cuál es el punto correcto? Estudia la Biblia, pero deja que Dios te hable. ¿Qué tal que por estudiar la Biblia como que le está haciendo así a Dios, no? Todo lo puede en Cristo que me fortalece. De tal manera amó Dios al mundo. Así no. Que Dios así de hoy, no, ese no es el versículo, esa no es mi espada para este momento, esa no es mi espada para esta situación. Tienes que irte a este otro lado, abre esta otra referencia, mejor vete a Salmos. Y tú estás ahí duro y dale en Deuteronomio, ¿no? O duro y dale en Apocalipsis. O ¿cuántas veces no hemos oído? Ya el fin del mundo. Dios me dijo que el fin del mundo. Yo nada más me imagino a Dios así de... ¿Cuántas veces no ha pasado en los últimos años? Cada año hay alguno que otro profeta, ministro, pastor, apóstol, líder, lo que sea. O lo que sea, sí. Hace no mucho hasta pusieron espectaculares en diferentes lugares. Cuidado, porque arrepiéntete porque ya viene y llegó la fecha y como si nada. Gente que se confunde, piensa que es rema y no es rema. No es palabra hablada de Dios. O bien era una palabra para esa persona o para ese lugar y pensaron que porque es para esa persona, para ese lugar, se da para toda la iglesia, para todo el mundo. A veces yo he sentido que la palabra me dice algunas cosas a mí y me siento yo emocionado y decirle, lo voy a compartir en la iglesia y siento que Dios me dice, no, es para ti. O sea, eso lo entiendes tú, eso lo conoces tú y tiene que ver con tu circunstancia. Vamos a ponerles un ejemplo. Vamos a decir que el líder o el pastor siente que lo correcto es no volver a ir al cine. Se los digo porque he oído, lo ha pasado, ¿no? Es que el cine es parte de Hollywood y Hollywood es una empresa del diablo y entonces, como todas las películas hollywoodenses están promoviendo valores liberales, no hay que volver a ir al cine. Y entonces desde el púlpito, le prohíbo a toda mi gente que son mis ovejitas que vayan al cine. Y entonces ahí está el chamaco de 15, 16 años y de, oye, pues yo voy al cine con mis cuates la semana que entra. Y ahora ya para él es pecado porque el pastor dijo que no puedes ir al cine. No sé si les ha pasado, pero pasa. Con ese tipo de cosas y otras también, ¿eh? O sea, ahorita les estoy diciendo el cine, les hablo de... el otro día oí un pastor criticando a las mujeres por ponerse maquillaje, porque estaban tratando de manipular. ¿Qué? La belleza que Dios te dio no es la necesaria, tienes que mejorarla. ¿Vas a mejorar la obra de Dios? Es lo que dice el pastor y así, qué triste ir a esa iglesia. ¿No? La vestimenta de las mujeres y bueno, algunos basados en la Biblia, honestamente, hay uno que otro, dice la Biblia, el atavío de las mujeres, o sea, de pronto hay uno que otro verso por ahí, pero ¿sabes qué es más importante? Mejor enseñémosles a los hombres a no tener lujuria en los ojos, mejor enfoquémonos, porque ¿saben qué? Yo creo que es más problema la lujuria en los ojos de los hombres que si la mujer se maquilla o no, yo creo, ¿no? Y creo que hay por ahí una estadística que me respalda, que decía que 1/3 de los pastores en Estados Unidos, constantemente, una vez a la semana por lo menos, veían pornografía. 1/3 de los pastores, imagínate. ¿Qué es más problema? ¿El maquillaje de las mujeres o la lujuria en los ojos de los hombres? Entonces, buscamos nosotros dirección del Espíritu Santo y hacemos lo correcto. Buscamos nuestra propia voluntad, nos vamos a equivocar. ¿Me explico? Tenemos que hacer las cosas guiados por el Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Bueno. Ganó la Santa Muerte. Tal vez no le gustó.
¿O está afectado por algún espíritu? Yo creo que va por ahí. Es que Dios tenga misericordia de él. Tenemos que usar la espada del espíritu. No puedo, o sea, en esta situación, por ejemplo, les doy un testimonio, un ejemplo. Te los di en otra ocasión. Estaba un pastor lidiando con una mujer, según contaba él, una mujer que tenía una manifestación espiritual de este tipo. Y entonces dice que esta mujer empezó a exhibirse, dice que se levantaba la falda. Y entonces se puso el equipo de pastoreo, de liderazgo a tratar de ministrarle a esta mujer. Y entonces empezaron a lanzarle versículos a la persona. Y ninguno de ellos funcionó, ¿no? Todo lo pueden Cristo que fortalece. No funcionó. No sé, te ato en el nombre de Jesús. No funcionó. Dios me dio potestad sobre todo espíritu de Satanás. No funcionó. ¿Sí me explico? Estaban tratando de ministrarle a esta persona y no funcionó, porque no estaban usando la espada del espíritu. Estaban usando su conocimiento en buena intención, pero no conocían, no tenían ese discernimiento. Yo, por ejemplo, ahorita, ¿qué hago? Si no me sale nada, mejor no hago nada. Me he equivocado muchas veces, pero yo creo que tenemos que aprender a utilizar la espada del espíritu, ¿vale? Que es la palabra de Dios, no de forma religiosa. Ese es así, tengan cuidado. Utilicemos la palabra del espíritu, la espada del espíritu, la palabra de Dios, sometidos al espíritu de Dios. ¿Sabes? De pronto el Espíritu Santo te puede inspirar a decir algo que tal vez no viene textual en la palabra, pero igual es parte de la voluntad de Dios que lo digas. Y dilo. Si está inspirado por Dios, insisto, ponte a pensar cómo surgió la Biblia. Estaba Pablo en muchas ocasiones, mucho del Nuevo Testamento lo escribió el apóstol Pablo. Creo que son 13 sus cartas de aportación a la Biblia. En muchas de ellas, imagínatelo, estaba en prisión, en una situación de mucha pérdida, de dolor, de sufrimiento. Una prisión romana no era un lugar bonito. Y entonces, ¿qué pasa? Surge en su corazón un sentimiento por su discípulo Timoteo. ¿Quiero escribirle una carta a Timoteo? Ahí está tu carta de primera, segunda y Timoteo, ¿no? Le está escribiendo o se lo dicta a alguien más, porque de pronto vemos que algún problema tenía, que no podía escribir bien o demás. Dicen algunos que tenía un problema de la vista, por eso no podía escribir bien. Pero ¿qué pasó? Eran ideas en el corazón de Pablo que salían a través de Pablo, y alguien las plasmó en una carta que eventualmente llegó con Timoteo. Pásale los años y ahora la tenemos como parte de nuestro canon bíblico. Pero ¿cómo empezó? Como diciendo, Dios me está inspirando la escritura. Espérenme tantito, a ver, anoten. No. Oye, Timoteo, tal y tal. O sea, pensamientos, ideas. Así como hay pensamientos malos, también hay pensamientos buenos, pensamientos de parte de Dios. Eso sí hay que dejarlos pasar. Entonces se inspira el apóstol Pablo y lo escribe. Igual Dios te puede inspirar a ti algo. Dios te puede poner en tu corazón decir algo, mencionar, recordar, lo que sea. Recuerdo mucho, una vez estaba orando por un joven que sentí, vi en mi mente, me imaginé, haz de cuenta, como una foto, me llegó a la cabeza, de este joven, de más chiquito, perdido en un parque o en un bosque. Lo veía así con un fondo medio verde, como de plantas, y él chiquito y con una cara así como que, ¿qué onda? ¿No? Y se lo mencioné. Le dije, oye, pues se me ocurre esta idea, ¿no? Igual es de Dios, igual y fui yo, ¿no? Igual se me ocurre a mí, pero pues si no, ese es Dios. ¿Tiene que ver esto con lo que me estás diciendo? Y me dijo, sí, tiene que ver. Y entonces pues ya oré por él en ese sentido. Igual puede ser eso lo que te está diciendo Dios. Si no es bíblico, no es una cita bíblica, pero es una idea de parte de Dios, úsala, ¿no? La podemos poner en práctica. Bueno, ya no me voy a extender. Resumen, utilicemos la palabra de Dios, sí. Valoremos la palabra de Dios, sí, guiados por el Espíritu. No con propósitos
carnales, no con propósitos religiosos, no para llenar nuestro ego, sino para satisfacer la voluntad de Dios, siguiendo la rema de Dios. Lo que Dios acaba de hablar, lo que Dios acaba de inspirar, perfecto. ¿Sí me explico? Yo creo que de esa manera, entonces sí podemos decir las cosas en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús ya nos dijo, entonces nosotros decimos en el nombre de Jesús. De otra manera, yo siento que a veces usamos el nombre de Jesús como si fuera, les digo, un conjuro. Y no es un conjuro. Jesús me habla con la certeza y con la fe de que Dios me habla, porque la fe viene por el oír. Yo oí lo que dijo Jesús, ahora sí, en el nombre de Jesús tal. Me pone el Señor en mi corazón en el nombre de decir, oye David, di esto en el nombre de Jesús, y digo eso. ¿Me explico? Así yo creo que sí tenemos autoridad. Dice la palabra, dice, sométete a Dios. Es el primer paso. Sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá de ti. Pero ¿cuál es el primer paso? Sométete. Ahora, ¿qué pasa si estás usando tú la Biblia como se te pega la gana? ¿En dónde está el sometimiento ahí? ¿De qué sirve? O sea, yo no veo sometimiento si estás siendo religioso, te vas satisfaciendo tus sentimientos de, ay, es que yo me sé la Biblia y la puedo citar. De nada te sirve eso. El chiste es poder estar al servicio de Dios. Insisto, pónganse a pensar cómo vivían los cristianos hace 200 años que no había Biblia, ¿verdad? Bueno, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos dé la sabiduría y el discernimiento, la sensibilidad. Que sepamos cuál es su palabra, cuál es su rema, ¿no? Eso que está hablando Él en ese momento. Porque eso sí nos va a ser útil. Esa sí va a ser nuestra espada. Padre, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por tu palabra, como dice en estas citas, que es viva y eficaz. En el nombre de Jesús te pido que nos des la sabiduría y la habilidad para poder entender, discernir y utilizar tu palabra de manera inteligente, de manera obediente, de acuerdo a tu Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús, Padre, te pido también que tengas misericordia de este varón que estuvo aquí en medio de nosotros. No conocemos su situación, pero tú sí. Yo sé que tú amas a ese hombre, no importa qué esté pasando. Si hay la oportunidad, te pido que nos des palabra a nuestro corazón a su favor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Por lo pronto ponemos nuestras vidas en tus manos, Padre, y te pedimos que nos des esa sabiduría que le diste al Señor Jesús para entender tu palabra. Que esa misma sabiduría la tengamos nosotros. Que tu Espíritu Santo nos hable. Que seamos dóciles a la voz de tu Espíritu. Te lo quiero pedir en nombre de Jesús. Ayúdanos a aprender a ser dóciles delante de ti, para seguir la dirección de tu Espíritu, para que podamos dar testimonio de que nuestro Dios entre nosotros es poderoso. En el nombre de Jesús, Padre, muchísimas gracias por este tiempo. Amén. Muchas gracias por estar conmigo el día de hoy. Vamos a continuar con nuestra reunión, y les recomiendo, si ustedes no escucharon o vieron esas otras dos sesiones, que les digo, usualmente las estamos subiendo a internet. ¿Sale? Están en el YouTube. Si tienen YouTube y buscan Manantial Danilo Obando, alguna de esas ahí está, van a dar con alguno de los ya son cientos de videos, tenemos ya varios años subiendo